Dios ha sido bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos al culto de nuestra iglesia. Quiero pedirle, por favor, que pueda abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer en un momentito los primeros 4 versículos. Estamos en nuestra serie de mensajes en torno a la esperanza en medio del sufrimiento. Terminamos la semana pasada hablando acerca de que no debemos llegar a sorprendernos por los padecimientos que lleguen a nuestra vida. Más bien debemos llegar a regocijarnos y evaluar por qué estamos padeciendo y encomendar esos padecimientos a nuestro Dios. Esta mañana vamos a aprender acerca de, Pedro nos quiere mostrar la importancia del cuidado pastoral, en especial en los momentos difíciles de nuestra vida. En Primera de Pedro capítulo 5, por favor, el versículo 1, la Biblia dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabe, todos necesitamos ser cuidados por alguien. Y aquí el escritor, el apóstol Pedro, está mostrando cómo el cuidado pastoral es importante en la vida de una persona. Aquí en el texto bíblico se enfatiza el hecho de ese cuidado personal. El apóstol Pedro empieza diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Acabamos de terminar una sección, la sección más importante del libro, en torno al sufrimiento. Inmediatamente después viene este versículo 1 en el capítulo 5, y no debemos desconectar la idea de que ese cuidado personal, ese cuidado a través de el liderazgo, a través de el pastor, es importante en la vida de una persona. Mucho más en el contexto del sufrimiento que estos creyentes están teniendo. Es importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de ser cuidados por parte de un pastor, sobre todo en los momentos difíciles de la vida. El rol del pastor en el cuidado por las ovejas es importante en los momentos de sufrimiento. Sabe, el apóstol Pedro está rogando aquí, está rogando a los pastores, a los copastores, y les está diciendo a ellos que deben cuidar de las ovejas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos no hace referencia a una persona de edad, hace referencia a un pastor, al rol específico de ese pastor al cuidado de las ovejas. Es un ruego, no es una orden. El apóstol Pedro no está en una posición de superpapa pretendiendo ordenarles a ellos, sino con una actitud humilde. Él está rogándoles a otros coancianos y les dice: cuiden a las ovejas. Les ruego que cuiden a las ovejas. ¿Sabe? Un segundo principio importante que podemos ver nosotros en el texto bíblico tiene que ver con el rol que el apóstol Pedro tiene.
En el mismo verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. El apóstol Pedro se identifica como pastor, se muestra en ese rol de pastor. No solo se identifica con ser un pastor, sino también dice que es testigo y participante de la gloria. En este versículo 1 nosotros podemos observar cómo el apóstol Pedro se identifica como un pastor, como un testigo y como un participante de la gloria de que va a experimentar él. Así es que como pastor, él sabe de los problemas, de las dificultades y sobre todo de la necesidad que una oveja tiene de ser cuidada por su pastor. Pedro se identifica a sí mismo como ese coanciano y le ruega a estos otros pastores, a estos otros ancianos que tengan cuidado de la grey. Es importante que el apóstol Pedro está hablando desde su experiencia y no desde la teoría. Él también es un anciano y le ruega a otros ancianos que tengan cuidado de las ovejas. Como testigo, el apóstol Pedro se identifica. La palabra testigo es la traducción de nuestra palabra mártir. Y es usada ahí porque muchas veces aquellos creyentes que dieron testimonio llegaron a poner su fe en ese testimonio aún a costa de su propia vida. El apóstol Pedro se ve como un testigo, se ve como una persona tan comprometida que no tiene problema de llegar a dar su vida por otros, por el testimonio de su fe. El apóstol Pedro no solo es anciano, no solo es testigo, sino también es una persona que va a llegar a experimentar la gloria de Dios, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Soy también, ahí está el énfasis, este hombre se ve como una persona que va a participar de la gloria que será revelada. Ahora, lo interesante de ese verbo que será revelada es el hecho de que ese verbo no hace referencia a que un momento cuando nosotros estemos en gloria experimentaremos la presencia de Dios como algo que es un evento único, sino el verbo transmite la idea de que nosotros llegaremos a experimentar de manera continua, de manera permanente la gloria de Dios. Nosotros debemos darnos cuenta que este es la bendición que nos espera cuando estemos en la presencia de Dios. Nosotros llegaremos a experimentar su gloria de manera continua, de manera permanente. Así es que el apóstol Pedro está animando a otros pastores que tengan cuidado de la grey, porque así como él, somos testigos de los padecimientos de Cristo y también somos partícipes de la gloria que un día será revelada. Ese es el énfasis que el apóstol Pedro está dando. Debemos recordar que esta enseñanza es repetida también por el apóstol Pablo y lo vemos ahí en la pantalla. En Romanos 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, este pasaje de Primera de Pedro 5 hace un énfasis especial a los pastores, pero debemos darnos cuenta que todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, llegará a experimentar esa gloria venidera, esa gloria continua, esa gloria permanente. Así es que cuando pasamos por momentos difíciles, debemos darnos cuenta que no es comparable la gloria permanente y continua que nosotros llegaremos a experimentar por la eternidad con todo el sufrimiento que hoy podemos tener. Recuerde, hermano, recuerde que
no es comparable. Pueden ser las aflicciones que hoy estamos experimentando reales, pueden ser cosas difíciles, pueden ser cosas complicadas, podemos haber perdido el trabajo, podemos no tener los recursos económicos que se necesitan, podemos perder un ser querido, podemos estar pasando por cosas complicadas y difíciles, pero cuando a esas cosas complicadas nosotros las comparamos con la gloria permanente, continua, que estaremos experimentando en el cielo, no es comparable todo eso, por más grande que sea nuestro sufrimiento. El apóstol Pedro hace un llamado a los pastores y al rol que cada uno de los pastores debemos cumplir. Y como tercer principio, el apóstol Pedro enfatiza ese mandamiento en el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el texto, el verbo apacentar es un verbo que comunica un mandamiento urgente, que se requiere que nosotros los pastores lleguemos a cumplir. Es responsabilidad de cada pastor apacentar la grey de Dios. Dios nos ha dado el privilegio a algunos de ser pastores y nos ha dado la responsabilidad de llegar a cumplir este mandamiento de apacentar la grey de Dios. Es un mandamiento urgente, es un mandamiento que debe ser cumplido. En el texto se enfatiza el concepto de que nosotros debemos tener cuidado de la grey, apacentar la grey de Dios. Un cuarto principio en el verso número 2 es el hecho de que debemos recordar nosotros siempre, los pastores, que no es nuestra grey. El rebaño no es del pastor. Apacentar la grey de Dios. Así es que podemos nosotros hacer referencia a que la grey, a que la iglesia es nuestra iglesia, y está muy bien usar ese término cuando nosotros queremos sentirnos parte de, pero en verdad, hablando con precisión, el rebaño, la iglesia, no es propiedad del pastor, es la grey de Dios. Y por ser la grey de Dios, nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de cuidar de la grey de Dios como Dios espera que lo hagamos. El dueño del rebaño es Dios. La grey, el rebaño, es un término cariñoso para referirse a las ovejas, para referirse a los miembros de una iglesia, y es el pastor el que tiene que estar al cuidado de esa grey. Es importante el cuidado del pastor. ¿Sabe? El verso 2 nos muestra un quinto principio. Y al leerlo nosotros podemos observar que el texto dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entre vosotros. El pastor debe estar entre la gente, no encima de la gente. Y no estamos negando la posición de liderazgo que va a tener un pastor, por supuesto que sí. Pero el énfasis aquí del texto es el hecho de que el pastor debe aprender a vivir con la gente, en medio de la gente, en medio de sus luchas, en medio de sus fracasos, en medio de sus circunstancias. No debemos tener una posición tan grande como pastores que llegamos a separarnos de la realidad y de la vivencia de las ovejas. La cercanía del pastor es importante. Nosotros debemos llegar a tener esa cercanía, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No encima de las ovejas, no debajo de las ovejas, entre las ovejas. ¿Sabe? Cada uno de nosotros podemos llegar a tener una idea particular
de cómo nosotros debemos cuidar a la grey. Las ovejas van a tener su propia expectativa de cómo quieren ser cuidadas por el pastor. El pastor va a tener su propia idea de cómo debería cuidar a la grey. Y qué bueno que la Biblia no nos ha dejado a discreción del pastor ni de las ovejas de cómo se debe cuidar al rebaño. La Biblia puntualiza en esos versículos 2 y 3 de manera exacta, de manera precisa, cómo se debería cuidar al rebaño. Es interesante la palabra cuidar ahí en el verso 2. Tener cobertura sobre, vigilar sobre, con el objetivo de saber su condición y así poder guiarlo, protegerlo y alimentarlo. Esa palabra, ese verbo cuidando, observe, tiene que ver con saber la condición de la oveja para poder guiarla, para poder protegerla, para poder alimentarla. Esa es la idea que está atrás de esa palabra. Y se nos va a decir específicamente cómo debe ser hecho ese cuidado. En el versículo 2 dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El cuidado de un pastor no debe ser por la coerción, no por presiones, sino voluntariamente. El pastor debe cuidar a las ovejas porque esa es su vocación, porque atrás de todo esto hay un llamamiento. Y podemos observar esas instrucciones con tres contrastes tremendos, la manera correcta y la manera incorrecta. La manera incorrecta no por fuerza, la manera correcta voluntariamente. El pastor no debe hacerlo por presión, debe hacerlo voluntariamente. El versículo 2 continúa diciéndonos, dándonos la segunda forma de hacerlo. El texto dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Observe el contraste, la forma incorrecta y la forma correcta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aunque Dios establece que los pastores debemos vivir económicamente del evangelio y que el pastor es digno de su salario según Lucas 17. Esto es muy diferente a que el dinero se haya convertido en la motivación del pastor para realizar su trabajo. Y por eso el énfasis de Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pastor, tú y yo debemos tener cuidado. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos mueve? Y debemos tener cuidado con la parte económica, sabiendo que necesitamos los recursos para mantener a nuestra familia, pero nunca debe ser por ganancia deshonesta. La motivación no debe ser la parte económica. El verso 3 nos da un tercer contraste. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No como teniendo señorío. ¿Observas? Algunos pastores pretenden ser los señores de la iglesia, donde tratan de controlar el más mínimo detalle, donde tratan de controlar la manera de pensar, la manera de vestir, la manera de servir y tratan de presionar para que las cosas se hagan exactamente como él quiere. Esta necesidad de control puede tener varias razones. Una baja autoestima de parte del pastor. Puede ser un estilo de liderazgo, puede tener cualquier connotación, pero para Dios el liderazgo de un pastor no debe ser hecho como teniendo el señorío. El uso de técnicas de opresión, de manipulación, de intimidación por parte del pastor es una descripción de un estilo de liderazgo y una metodología que usan los no cristianos, según Mateo 20, 25 al 28. Pastores, tengamos cuidado de que nuestro estilo
de liderazgo y nuestra metodología sea esta, donde por presión, por mantener el control, por una baja autoestima, por una falta de liderazgo, en verdad usamos la opresión, la manipulación, la intimidación para que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. El texto dice, sino siendo ejemplo de la grey. Sino siendo ejemplo de la grey. Qué tremendo el énfasis en la forma en que nosotros los pastores debemos cuidar a las ovejas. El versículo 4 nos dará un último principio a los pastores. El texto bíblico dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos muestra el momento cuando esto llegará a ocurrir, cuando Jesucristo vuelva por nosotros, aquellos pastores que llegamos a hacer bien nuestro trabajo de apacentar la grey, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Recibiréis. Un verbo que comunica una realidad. No es como popularmente decimos, yo te ofrezco, busca quien te dé. Ese verbo recibiréis comunica una realidad, comunica el hecho de que si nosotros los pastores hemos hecho el trabajo correcto de acuerdo a las directrices que acabamos de ver en los versículos 2 y 3, podemos estar completamente seguros que nuestro Dios, que el príncipe de los pastores, de él recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Sabes, hermano? Es importante que tú y yo reconozcamos que todos necesitamos ser cuidados por alguien. En estos momentos difíciles, nosotros no debemos tratar de luchar solos, tratar de nosotros llegar a pensar que sí podemos. Y a veces nos ponemos en una posición orgullosa donde tú y yo tratamos de salir con nuestra capacidad, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias ideas, tratar de salir de los problemas y dificultades que hoy estamos experimentando. Hermano, Dios ha puesto en tu iglesia un pastor, no un hombre perfecto. Ten cuidado con tener expectativas equivocadas, incorrectas. No un hombre perfecto, pero un hombre que ama a Dios y que desea ser utilizado por Dios como un instrumento para tu bendición. ¿Quieres dejarte guiar por tu pastor? Para ser guiado por otro, para recibir el cuidado de otro, se necesita tener la humildad suficiente para aceptar la guía, el amor, el cuidado. Hay instrucciones muy precisas y muy claras de cómo nosotros los pastores debemos hacer nuestro trabajo. Y de acuerdo a esas directrices, Dios va a evaluar la vida de cada pastor. Hermano, ¿has estado tratando de luchar solo? De no incluir a tu pastor en tu vida. Por cualquier razón. Has puesto una barrera entre tu persona y tu pastor. ¿Quieres permitirle a tu pastor cuidarte, protegerte, guiarte, apacentarte? Él está dispuesto. Y para nuestra iglesia, por supuesto,
queridos hermanos, querida Grey de Dios. Como siempre estoy a las órdenes. No me voy a meter donde no me llamas. Pero cuando me llamas, ahí estaré. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No estoy encima tuyo. No estoy abajo tuyo. Estoy contigo. Y quiero cuidarte no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo el señorío, no tratando de manipularte, controlarte y obligarte a hacer cosas, sino siendo ejemplo de la grey. Cuidémonos los unos a los otros. No luches solo. No estás solo. Puede que quieras estar solo y no incluir a otras personas en tus luchas. Pero cuando los creyentes a los que escribe el apóstol Pedro, que estaban pasando por una persecución tremenda, mucho más complicada que las cosas difíciles que nosotros estamos pasando, Dios en su soberanía escribió estos 4 versículos del capítulo 5 para mostrarnos la necesidad de ser cuidados por los pastores. No luches solo. Cuidémonos los unos a los otros. Y aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de ser pastores, permíteme cuidarte, apacentar la grey de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio de poder cuidarnos los unos a los otros. En estos momentos difíciles, ayúdanos a no llegar a ser tan orgullosos que excluimos a otros de nuestra vida, tratando de luchar solos, tratando de enfrentar las circunstancias solos. Ayúdanos a cuidarnos el uno al otro. Ayúdanos a hacer una llamada, a recibir una llamada. Ayúdanos a cuidarnos el uno al otro. Pero Padre, sabemos que estos versículos dan un énfasis especial a la vida del pastor. Y Padre, yo te ruego que tú me ayudes a apacentar tu grey, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, tratando de controlar, manipular y obligar a otros, sino siendo ejemplo de la grey. Yo ruego por los pastores. Ayúdanos a cumplir con el trabajo que tú nos has dejado. Pedimos tu bendición y que podamos llegar a tener el privilegio nosotros los pastores, cuando tú, el príncipe de los pastores, regrese, recibir de tu mano la corona incorruptible de gloria. Te pido, Padre, por aquellos que están enfrentando circunstancias difíciles.
Que, Señor, nos ayudes a recordar que no es comparable la gloria que nos espera en la eternidad con los difíciles problemas que hoy estamos pasando. Ayúdanos a poner la mirada en ti, la mirada en la eternidad, la mirada en la gloria venidera. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido